A partir del siglo XX hubo un cambio bastante drástico en el tema de la adoración en las iglesias. Y esto se presentó porque inició o llegó con mucha fuerza la música contemporánea y la espontaneidad en la adoración. Algunos países hasta empezaron a amarrarse mucho a su cultura, y entonces por eso nosotros vemos países como en México que adoran con mariachis, en la costa o la zona al lado de Panamá, Costa Rica, toda esta zona costera, adoran pues con mariachis y con vallenatos, y pues para no ir muy lejos aquí en nuestra ciudad, adoran hasta con salsa. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Eso es lo que vamos a ver precisamente en esta noche. Y como lo decía el pastor, vamos a estudiar uno de los principios, el principio regulativo de la adoración, que es un distintivo de las iglesias bíblicas. Como definición del principio regulativo de la adoración, vamos a tomar el que nos enseña Martín Charember, que dice así: todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Lo voy a repetir para que nos quede claro. Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. La misma Confesión de Fe de Londres de 1689, en la cual nos adherimos, en el capítulo 22.1 dice así: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. La iglesia contemporánea desconoce realmente este principio. Yo la verdad, cuando llegué la primera vez a la iglesia me hablaron de eso y dije, ¿qué principio regulativo? ¿Eso qué es? Eso se desconoce en la iglesia contemporánea. ¿Por qué? Porque la iglesia contemporánea ha manejado lo que se llama el principio normativo. ¿Y eso qué es? Dice que se enseña pues que ellos dicen que se puede hacer en el culto público lo que no está prohibido en la palabra. ¿Sí? Y por eso se han ido por la línea del pragmatismo y se han ido por la línea del entretenimiento, y lo que se hace en la iglesia es lo que le gusta a la gente. ¿Qué le gusta a la gente? Eso vamos a hacer, porque eso llena las bancas, eso emociona a los jóvenes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos frecuentemente, y muchos venimos de ese tipo de alabanzas y de cantos. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre el principio regulativo. Entonces, empezando en el Antiguo Testamento, tenemos que ver que cuando el pueblo de Israel iba a poseer la tierra prometida, Dios les dice esto. Ahorita voy a leer algunos textos aquí, y hay otros que sí vamos a ir a cada uno a su palabra, porque es bueno que lo tengamos. Leo Deuteronomio, ahorita les digo qué capítulo. Dice: ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. Y dice la palabra, dice: no preguntes cómo adoraban esas naciones a sus dioses, para que yo pueda hacer lo mismo. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Cuídate, dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Sin añadir ni quitar nada, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 12 del 29 al 32. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente que muestran el desagrado de Dios cuando no se hacían las cosas como Dios las mandaba en torno a la adoración.
Vamos entonces primero a Levítico 10. Quiero que por favor vayamos entonces a sus Biblias. Vamos a Levítico 10 y vamos a leer el versículo del 1 al 2. Y ahí se nos habla de los hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote. Y se nos habla de Nadab y Abiú. Levítico 10 del 1 al 2. Lo que llama la atención es que Nadab y Abiú pues eran de la tribu de la que Dios había establecido. Era la que él había permitido y establecido todo el oficio sacerdotal. Pero vean lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño, que él nunca, ¿qué dice la escritura? Que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dice el texto en el versículo 1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Este texto nos enseña claramente que lo que Dios no ha mandado, no lo podemos hacer. Vemos que en esta historia no fue porque ellos no fueran sinceros o porque tuvieran malas intenciones, que pasó que murieron instantáneamente por el fuego de Dios, sino que pasaron por alto las órdenes de Dios en un tema tan importante como el de la adoración al rey. Otro ejemplo lo vemos en el caso de Usa. Vemos en la escritura que cuando David se disponía con el pueblo a trasladar el arca del pacto hacia Jerusalén, pues ellos iban ahí llevándola, el arca, y dice que los bueyes que llevaban el arca tropezaron, y en ese momento Usa, que no era de la tribu de Leví, la quiso agarrar y tomar para que no se cayera. Y dice la escritura en 2 de Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y uno dice, ¿cómo así? Cuando lees esta historia por primera vez uno dice, ¿qué pasó aquí? Ya más adelante nos responde la misma escritura en primera de Crónicas 15:13. Dice, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Dios había determinado cómo se debía llevar el arca y era por medio de los levitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como un ejercicio práctico donde vamos a responder, nos va a ayudar este ejercicio a responder una pregunta que muchos nos hacemos cuando llegamos a la iglesia y decimos, bueno, ¿por qué nosotros cantamos himnos? Y no la música gospel que uno ve en la iglesia pues contemporánea. ¿Por qué cantamos himnos? Porque nosotros no tenemos aquí una batería y aquí un señor con guitarra eléctrica y un sinfín de personas con dones musicales. Pero ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por 5 etapas de la historia de Israel. Vamos a empezar por el tabernáculo, después vamos a pasar por el tiempo de David, después vamos a ir al templo de Salomón, después vamos a pasar al rey Ezequías, ¿sí? Cuando se dividieron las tribus, 10 en un lado y 2 en el otro, en el sur, y en la quinta parte es cuando ellos ya vuelven del exilio en la época de Esdras y Nehemías. Y después ya vamos a ir al Nuevo Testamento y después vamos a ir hasta Apocalipsis. Vamos a ver todo el panorama, toda la revelación progresiva sobre este tema tan especial. Entonces, iniciemos en el tabernáculo. El tabernáculo, para los que no conocen, el tabernáculo se menciona en Éxodo 25 a Éxodo 40. ¿Sí? Dios le da a Moisés las órdenes de que debía hacer un tabernáculo. Lo que llama la atención cuando uno lee por primera vez estos capítulos es que Dios le manda minuciosamente cada cosa. A Moisés le dice, tiene que ser así, con este material, esta medida, no puede ser de esta, sino de esta. Todos los detalles. Es casi el 40% del libro
son los detalles de todo lo que tenía que rondar en la construcción y todo lo que se hacía en el tabernáculo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el 40% de un libro tan grande que tiene 40 capítulos? Por una sencilla razón, porque Dios quería dejar claro, paso a paso, cómo se le debe adorar. Vamos entonces a Números capítulo 10, para que veamos precisamente cuál era el instrumento musical que se utilizaba ahí inicialmente. Vamos a ver en esas cinco partes qué instrumentos se usaban, porque cuando veamos qué instrumentos se usaban, eso nos va a mostrar algo impresionante de la revelación progresiva de Dios. Entonces pongámosle mucha atención al instrumento y a los instrumentos que nos va mostrando la revelación progresiva. Entonces, ¿qué dice Números 10 del 1 al 2? Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, aquí que vemos, Dios no dejó a la imaginación de Moisés o a lo que él quería, sino que él le dice qué instrumentos se debían de usar en ese primer lugar de adoración que era el tabernáculo. Ahí solo se podían utilizar 2 trompetas tocadas por los sacerdotes y solo cuando se convocaba al pueblo para la adoración. ¿Listo? Después nos vamos a ir 500 años después. 500 años de ese momento nos vamos a ver en la época de el rey David y después en el tiempo del templo de Salomón. Vamos por favor entonces a Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas 25, versículo 1. Y vamos a ver qué instrumentos se usaban en esta parte que era la casa de Dios en el tiempo de David. Todavía no se había hecho el templo de Salomón, ¿no? ¿Sí? Sino que había como una especie de campamento, pues, donde se adoraba a Dios. Entonces, Primera de Crónicas 25:1 dice así: Asimismo David, ¿sí?, y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen ¿con qué? Arpas, salterios y címbalos. Arpas, salterios y címbalos. Y si seguimos hasta el versículo 6, leemos: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. Y otra vez repite la escritura: con címbalos, salterios y arpas para el ministerio ¿del qué? Del templo de Dios. ¿Sí? Entonces ya vemos que 500 años después Dios les da unos instrumentos adicionales. Vamos entonces unos capítulos más adelante a Segunda de Crónicas 25, Segunda de Crónicas capítulo 5, y ahí ya vamos a llegar a la inauguración del templo de Salomón, la inauguración del hijo de David, el que construyó pues el templo, que fue Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo del 11 al 13. Pero antes de leer el texto, es importante resaltar que con el templo de Salomón pasó exactamente lo mismo que con el tabernáculo. Dios le había dado a David, le reveló en detalle, paso a paso, dice la escritura, qué materiales, las medidas, todo, cómo debía ser el templo. Y David, se las dio a su hijo Salomón, quien fue el que lo construyó. Fue lo mismo, detallado, paso a paso, de cómo debía ser adorado. Y entonces leemos en Segunda de Crónicas 5, del 11 al 13, y vamos a ver qué instrumentos se utilizaban en esta parte. Entonces leemos: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas.
Y sigue diciendo, cuando sonaban pues las trompetas, cantabas todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y adoraban a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué pasó? Dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ahí vimos que se están utilizando los mismos instrumentos que Dios ya había dado a David en su tiempo. Ahora nos vamos a ir 270 años después en la historia de Israel, 270 años, y nos vamos al tiempo del rey Ezequías. Vamos a ir más adelante, unos capítulos más adelante, de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Estábamos en el 5, Segunda de Crónicas 5, vamos al 29. Unas hojitas ahí adelante, y este es el tiempo del rey Ezequías, ya cuando las tribus del norte eran 10 en el norte y habían las tribus de Judá en el sur. Y aquí el rey Ezequías, vamos a ver qué instrumentos encontramos 270 años. Dice Segunda de Crónicas 29, del 25 al 28. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, ¿con qué? Con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que consumirse el holocausto. No sé si notaron que en el versículo 25 se dice que no solo era un mandamiento de David, sino que dos profetas más, Gad y Natán, lo habían dicho, pero la escritura dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. ¿Y qué encontramos? Que eran los mismos 4 instrumentos. Lo mismo que veníamos viendo en lo anterior, se va mostrando que era igualito. Y ahorita vamos por último a la quinta parte, que son 200 años más adelante de la historia de Israel. Y es desde el rey Ezequías hasta el regreso del exilio. 200 años cuando ellos ya fueron llevados a Babilonia, esclavizados. Ellos regresaron y ya estamos en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y uno pensaría que ellos, al estar 70 años en Babilonia esclavizados, en una cultura totalmente diferente, uno dice, no, pues ya van a cambiar los instrumentos y van a cambiar la forma de orar. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a Nehemías capítulo 12, versículo 27. Nehemías capítulo 12, versículo 27. Dice así: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Ahí en la Reina Valera cambia cítara, pero ¿qué es una cítara? Era un arpa. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Y ya más adelante en el versículo 36 dice, con los instrumentos musicales de David. Se utilizaron los mismos instrumentos de toda la historia de la revelación progresiva que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ir a un texto que precisamente es usado por la iglesia contemporánea para decir, no, vean que ahí dice que podemos utilizar cualquier tipo de instrumento en nuestra adoración. Y lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6. Yo sé que estamos leyendo varios textos, pero son muy, muy importantes que los leamos. Vamos a 2 de Samuel 6, del 5 al 7. Este es el mismo texto que leímos ahora de la muerte de Usa, ¿sí?
en el primer intento de llevar el arca del pacto hacia Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 5 al 7. Lo que vemos es que ese primer intento, ¿cómo terminó? En tragedia, ¿no? La muerte de Usa. Pero vamos a leer ahí algo importante. Entonces dice, segunda de Samuel 6, del 5 al 7, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, el primer versículo en el 5 es el texto que utilizan. ¿Vio? Ahí dice que tenían panderetas, tenían un resto de instrumentos y hasta danzaban. Y por eso uno ve en la iglesia contemporánea que hacen danza y todo. Claro, sí, eso dice el texto. Pero el problema es que eso no era en el templo donde se adoraba al Señor, sino que eso era una procesión donde estaban llevando el arca hacia Jerusalén. Dios había establecido claramente que en el templo donde se adoraba solo se podían utilizar 4 instrumentos. Pero entonces es importante que vayamos a ver qué pasó, qué cambio hubo la vez que ya lo hicieron correctamente, ¿sí? Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Dice así. Esta vez, ojo, esta vez es la vez que lo hicieron de manera como Dios lo había ordenado y como Dios bendijo, llevando el arca del pacto hasta Jerusalén. Vamos a ver qué pasó. Dice así, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Saltemos hasta el versículo 11. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí fue cuando murió Usa. Y dice el versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Se resalta siempre que es como Dios lo había ordenado. Pero lo que quiero que veamos aquí, ¿sí? Para ver cómo le podemos responder a los que dicen, cuando ven Samuel, en 2 Samuel que leímos, vea que ahí dice que utilizaron estos instrumentos y vea que danzaban. Acuérdense que ese evento terminó en tragedia. Vamos a ver qué pasó en este evento. Vean lo que dice el versículo 16 y vean los instrumentos que se usaron esta vez. Dice el texto, versículo 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. ¿Cuáles? Salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Hay un cambio en los instrumentos. Aunque no estaban en el templo, Dios ordenó a David que se cambiaran los instrumentos porque era la llevada del arca del pacto hasta el templo en Jerusalén. Ahí Dios nos dice algo claramente. Dice un teólogo europeo llamado Alfred Cohen
que tiene un libro escrito La música en la Biblia y en la iglesia. Él dice lo siguiente: debemos recordar que de los 8 grupos de instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento, solo la mitad tenían acceso en el templo: címbalos, salterios, arpas y las trompetas. Solo los descendientes de Leví tenían derecho de tocar en el santuario y debían hacerlo de una manera determinada, apropiada para el culto. Esto nos enseña que habían ciertos criterios establecidos por Dios en lo referente a la utilización de instrumentos musicales y que no estaba permitido que cada uno hiciera lo que mejor le pareciera para honrar a Dios. Y Peter Master, el pastor que actualmente pastorea el tabernáculo metropolitano en Inglaterra, la iglesia que pastoreó muchos años Charles Spurgeon, dice lo siguiente: no debemos olvidar nunca que los israelitas eran un estado-nación además de una iglesia. Había muchas cosas que se les permitía hacer como estado, que no tenía lugar en su adoración directa y formal. Las procesiones especiales, los desfiles de victoria y los días de acción de gracias eran actividades cívicas al aire libre, organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad de estado. Unas pequeñitas iban al frente de las procesiones bailando y danzando y tocando las panderetas, pero estas panderetas nunca fueron permitidas en el tabernáculo o en el templo. Un acto de adoración en el templo era bastante diferente a una celebración cívica anual. Y ahora, ¿qué podemos decir de los salmos? No todos los salmos se cantaban en el templo, primero que todo. Algunos salmos fueron diseñados para procesiones abiertas, y especialmente en esas procesiones los israelitas tenían 3 fiestas especiales que por lo menos una de ellas tenían que ir una vez al año a Jerusalén, los tabernáculos, Pentecostés y la Pascua, y en esas procesiones se cantaban esos salmos. También es importante resaltar que desde el Salmo 120 hasta el 150 eran salmos que los peregrinos cantaban en espacio abierto y no se cantaban en el templo de Jerusalén. Y aquí tenemos que traer el Salmo 149 y 150, uno de los salmos que más utiliza la iglesia contemporánea para decir: es que ahí dice danzas, panderos. ¿Qué podemos decir del Salmo 149 y 150? El Salmo 149 es un salmo que habla en el versículo 1, dice de la alabanza en la congregación de los santos, pero si continuamos leyendo, también habla de la alabanza en lo privado y de la alabanza en las fiestas nacionales de ese tiempo. Solo hay que leer el versículo 5 que dice: y canten aún sobre sus camas. Canten aún sobre sus camas. Obviamente eso no se hace en el culto público, eso se hace en nuestras casas. Y cuando ya vamos a los últimos versículos, se habla de defender la nación, cosa que se marca claramente en la adoración a Dios, en los desfiles de victoria, cuando Dios les daba a ellos la victoria sobre sus enemigos. Ellos cantaban. Ese salmo está hablando de todo ese marco de adoración. No está hablando de la adoración en el templo. Y el Salmo 150 que también se usa, no, es que ahí dice panderetas y un resto de instrumentos. El Salmo 150 comienza diciendo en el versículo 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. El santuario mencionado aquí no es el templo donde se adoraba el Señor, sino todo el firmamento, como el mismo texto lo está diciendo. Y esto lo confirma cuando vamos al último versículo de ese Salmo 150, que es el Salmo 6. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Esto es un salmo que nos lleva a glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no es un salmo que nos lleve a tener una banda musical en una iglesia, por favor. Es precisamente el libro de los Salmos el que nos ayuda a identificar de esos 4 instrumentos que ya vimos, cómo se usaban y cómo se utilizaban en la adoración en el tiempo del Antiguo Testamento. Los salmos, los salmos que se cantaban en el templo,
tienen un encabezado y un título y dice que deben ser acompañados por, y colocan el instrumento. De ahí sacamos esto que vamos a ver hoy aquí. Los instrumentos de cuerda, ojo, lo que es el salterio y el arpa eran los dos instrumentos que se utilizaban para la adoración del culto público, eran del acompañamiento. El címbalo y la trompeta generalmente no eran un acompañamiento de la música en el templo. En el caso del címbalo eran dos platillos de bronce, esos platillos que son así, dos platillos de bronce que los sacerdotes sonaban como la señal para que el coro de los levitas empezara a cantar. Y las trompetas, como lo vimos en Números 10, era para ¿qué? Convocar a la congregación. Ahí ya vamos viendo cómo la revelación progresiva nos muestra que eran 4, pero cómo se usaban. En los Salmos lo vemos claramente. Entonces, de todo esto que hemos visto hasta aquí en el Antiguo Testamento, aprendemos algo para nuestra iglesia. Debemos escoger cómo acompañamos nuestros himnos, ¿sí? ¿Con qué instrumentos? Nosotros, pues en este caso, lo acompañamos con este aparatico que llama Gloria, y lo que hace él es una melodía de fondo. Pero lo que realmente es la adoración a Dios, ¿cuál es? Nuestras voces. Ese es el instrumento precioso que Dios creó para que lo adoráramos. Por eso es que aquí cantamos todos en comunión para alabanza al Rey, como olor fragante ante Él. Pero es solo un acompañamiento. Dios determinó que se podían utilizar varios instrumentos en sus fiestas, pero en el templo les dijo no, son estos 4. ¿Sí? Por eso nosotros en nuestra iglesia no utilizamos música gospel, ni música contemporánea, ni bandas, ni todo eso. Nosotros podemos en nuestra libertad cristiana, cada uno de nosotros en nuestras casas, escuchar música con otros instrumentos, pero aquí en el templo no está permitido por Dios. Y es Dios el que determina cómo debe ser adorado. No yo, es que me quiero sentir que adoro, o es que la música mueve sentimientos y eso atrae a los jóvenes. Es que nosotros aquí no venimos a entretener a la gente. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios y a enseñar la palabra, porque eso es lo que Dios ha establecido. Debemos ser fieles a la Escritura. Y ahora vámonos entonces al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre este tema tan espectacular que es el principio regulativo de la adoración? Fue el mismo Señor Jesucristo quien hizo la declaración más contundente sobre el principio regulativo de la adoración en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo del 20 al 24. Y este es el suceso cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4, del 20 al 24. Los espero para que lo leamos todos juntos. Dice así, Juan 4, 20 al 24, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí estaba hablando la mujer samaritana. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo en este texto? ¿Por qué Él enfatiza tanto en este templo? Ya no es en este templo. ¿Por qué habla tanto del templo? Para comprender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en este texto, tenemos que entender que
la Biblia es una revelación progresiva. Dios poco a poco le fue revelando a su pueblo cómo debía ser adorado, fue revelando todo su proceso, todo su plan de redención. Es una revelación progresiva. Y por eso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos todo lo que es el tabernáculo, el templo, el sistema sacrificial, las fiestas que ellos hacían, todo esto eran tipos y sombras que apuntaban a Cristo. ¿Dónde lo vemos? Colosenses 2:17 lo dice. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Siempre el Antiguo Testamento lo tenemos que leer a los ojos del Nuevo, porque esa es la revelación completa de Dios. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento eran tipos y sombras que apuntaban a Cristo. Entonces, acabamos de ver de manera particular en esas 5 etapas de revelación qué instrumentos se usaban, ¿sí? Pero había algo que era supremamente especial, supremamente determinado por Dios, supremamente importante para Dios. ¿Qué era? El lugar donde se debía adorar. Por eso vimos el tabernáculo y vimos el templo, ¿sí? Nosotros vemos que el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo. Si usted mete a Google y ve una foto del tabernáculo, usted ve el tabernáculo aquí y 3 tribus se hacían allá, 3 tribus allá, 3 tribus allá y 3 tribus atrás. Era Dios en medio de su pueblo y Él llegaba con su presencia, como lo vimos ahora, que la presencia de Dios llegaba al lugar santísimo. Eso lo vemos en el tabernáculo. Después, 500 años después, encontramos el templo de Salomón, que estaba construido en Jerusalén. Y en el tabernáculo era el lugar, también en el lugar santísimo, donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero ¿qué pasó después? Después vemos que por los pecados del pueblo de Israel y las atrocidades que vemos cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios trajo juicio ante ese pueblo y utilizó a Nabucodonosor y los babilonios y destruyeron esa ciudad y destruyeron el templo. En ese momento Dios se alejó del templo, se fue de allí. Y a veces uno lee la Biblia y no cae en cuenta de esto. Pero vean, mis hermanos, hubo casi 6 siglos, 600 años aproximadamente, en los que Dios ya no habitó en medio del templo. Yo quiero que por favor nos pongamos un momentico en los lugares de un judío, que para un judío el templo lo era todo. Y hubo casi 600 años donde después de que ellos llegaron del exilio, ellos reconstruyeron el templo, que no era obviamente nada comparado con el templo de Salomón. Y ahí se hacían sacrificios, pero Dios no estaba ya en el lugar santísimo como estaba anteriormente. ¿Qué era para un judío eso? Eso era terrible. Ya Dios no estaba en medio de su pueblo. Y en ese momento de la historia es donde Dios, a través del profeta Zacarías, les dice lo siguiente. Vamos por favor a Zacarías capítulo 6. Es en ese momento de la historia donde Dios, a través del profeta Zacarías, predijo que su propio hijo construiría un templo para su nombre. Zacarías capítulo 6, versículo del 12 al 13. Este texto es maravilloso, este texto es espectacular. Vean lo que dice, mi hermano, Zacarías 6 del 12 al 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el ¿qué?
el renuevo. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Vean lo que dice aquí. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consenso de paz habrá entre ambos. Y cuando vamos también en toda a ver el resto de los profetas, no tenemos tiempo para tocar muchos, pero traje otro de Jeremías, donde Jeremías nos habla precisamente del renuevo que está hablando Zacarías, haciendo referencia clara a Jesús como el Mesías. Voy a leerlo y ahorita les doy el texto. Dice Jeremías: he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. El mismo renuevo de Zacarías. En que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Eso dice la Escritura cientos de años antes de que viniera Cristo. Por eso es que el Nuevo Testamento comienza con la reafirmación de que toda la historia del mundo apuntaba a Jesucristo como el objetivo de ella. Y era Cristo la manifestación final y definitiva de la presencia de Dios con su pueblo. Esto es hermoso, mis hermanos. Esto es impresionante, cómo Dios es perfecto en su escritura, cómo todo se va uniendo de manera perfecta. Es allí donde nosotros encontramos a Jesús. Ya llega Jesús. Por eso es que, ojo, 700 años antes el profeta Isaías había dicho, ¿sí? El Mesías nacerá de una virgen y le pondrán por nombre como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es Cristo la manifestación de la presencia final y definitiva de Dios morando en medio de su pueblo. Y ahí encontramos a Jesús. Ya estamos en la época de los evangelios y encontramos a Jesús al frente del templo reconstruido por Herodes. Era en el que ellos se ufanaban y ahí se hacían sacrificios. ¿Y qué llegó a hacer? A volcar las mesas, porque habían vuelto eso una mercadería comercial. Y les dice en Juan 2:19: destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Y esos fariseos le dijeron: ¿cómo así? Este hombre, 46 años nos demoramos construyendo este templo y viene a decir que en 3 días lo construirá. Pero dice el versículo 21: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si volvemos entonces a lo que Jesús le estaba enseñando a la mujer samaritana, aquí vemos que Jesús le enseña a esta mujer que había llegado el tiempo con él ahí presente, en que la adoración verdadera no ocurriría en el templo físico de Jerusalén, sino que ahorita iba a ser una adoración hacia el Padre a través del Mesías. La adoración en el verdadero templo ya no estaba localizada geográficamente en Jerusalén, sino en Cristo. La adoración ya no estaba localizada en un sitio físico, sino en Cristo. Las Escrituras ahora nos enseñan que la presencia y la gloria de Dios, que antes estaban tan íntimamente ligadas al tabernáculo y al templo, ahora en el nuevo pacto, Dios hecho hombre tabernaculizó. Ese es el texto, como dice el texto griego de Juan 1:14.
tabernaculizó entre nosotros, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habitaba en medio de su pueblo. Y ahora Él, Cristo, era el templo por el cual nosotros ya nos podemos acercar confiadamente ante el lugar santísimo. Por eso es que cuando nosotros vamos a Mateo 27 y dice que cuando Cristo murió, dice que hubo un terremoto gigante en toda la tierra, se puso todo a oscuras, pero pasó algo impresionante. Dice la escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mostrando que ahora ya los creyentes podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo que antes, en el Antiguo Testamento, el 74% de lo que dice la Biblia, el 74%, siglos y siglos, en los que solo una vez al año, podía un solo hombre, que era el sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo. Ahora, por la obra de Cristo podemos entrar tú y yo confiadamente las veces que lo queramos, por la obra perfecta de Cristo, al trono de la gracia y alabar a nuestro Rey. Eso es hermoso, mis hermanos. Esto es lo que decía el Señor cuando decía: debemos orar en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, viendo la obra perfecta que Él hizo por nosotros. Con todo nuestro ser ahora adoramos al Padre y lo exaltamos, pero como Él lo pide. Por eso es que en Hebreos 10 del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Regalo inmerecido, gracia infinita, que lo podemos hacer ahora en Cristo Jesús. Y dice David Peterson: Jesús no vino a destruir el judaísmo, sino a llevarlo a su objetivo original, según la adoración de una era nueva. Jesús reemplaza al templo de Jerusalén, visto como fuente de vida y renovación para el mundo y centro de reunión de las naciones. Lo hace puesto que es Él el punto de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad, en virtud de su encarnación, muerte y exaltación. En su propia persona y en su obra de salvación efectúa todo lo que el templo debía hacer por Israel y para las naciones, según la visión profética de los tiempos postreros. Él es, hablando de Cristo, simultáneamente el medio definitivo de relacionarse con Dios, y es en sí mismo el objeto de nuestra adoración. ¡Wow! ¡Qué palabras! Gloria a Dios. Entonces hemos visto toda esta revelación, antiguo, evangelios. Ahora vamos a Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Y es allí donde el Señor les dice en Juan: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, ¿qué pasa? No vendrá el otro Consolador. Y ahí es donde nos lleva la escritura de Hechos 2, donde vemos ese evento maravilloso del día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo llega a la iglesia y cada vez la revelación progresiva va dándonos más luz. Dice Desmond Alexander: con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la presencia de Dios anteriormente asociada con el templo de Jerusalén está ahora ligada a la iglesia. La iglesia, que rápidamente llega a incluir judíos, samaritanos y gentiles,
se convierte en el nuevo templo de Dios. Donde quiera que los seguidores de Jesús se encuentren, donde quiera que los seguidores de Jesús se encuentren, en cualquier país del mundo, Dios está presente con ellos por su Espíritu. Consecuentemente, a medida que la iglesia se expande a través de la tierra, la morada de Dios también se expande. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo relacionamos esto? Primero, ahorita vimos que Cristo es el templo y ahora los creyentes son el templo. ¿Cómo así? Vamos a Efesios, por favor. Efesios 2, del 19 al 22, que la Escritura nos lo va a explicar. Efesios 2, del 19 al 22. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Nuevo Testamento proclama que Jesucristo, en unión con su iglesia, ahora somos el templo de Dios, en el cual Dios habita en medio de su pueblo, como lo veíamos en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Dice J.R. Williamson, los creyentes en Cristo, gentiles y judíos por igual, componen el templo del Dios viviente. Ellos son sus vigas, paredes y pilares, y Cristo es su principal piedra angular. Esto es verdad de la iglesia universal en el máximo sentido, pero también es verdad de cada iglesia reunida individualmente. Cada iglesia local, como la nuestra, es la casa de Dios. Cada iglesia local es el templo del Señor. Es allí donde, en esta parte ya que estamos en las epístolas, donde las escrituras nos resaltan también el principio regulativo de la adoración, ya como nosotros, iglesia local, donde viene el Señor habita en medio de su pueblo, donde encontramos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol escribe a Timoteo y le dejó por escrito lo que él había recibido de parte de Dios para que lo llevara a cabo al pie de la letra de lo que tenía que hacer en la iglesia. Timoteo era un hombre de Dios, pero Dios no deja nada a la iniciativa de los hombres ni a la inventiva del hombre, no. Todo lo dejó escrito para que así se hiciera en la iglesia. Y eso lo vemos en Timoteo, en el capítulo 2. Se muestra cómo se debe orar en el culto público y por quién debemos hacerlo. Enseña también cómo deben de vestir las mujeres y prohíbe a la mujer enseñar en la congregación. En el capítulo 3 se deja claro cómo se nombran pastores y diáconos y los requisitos que cada uno de ellos debe cumplir. En el capítulo 4 se enseña cómo deben luchar los ministros contra las herejías y cómo se deben enfocar en la lectura, en la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. En el capítulo 5 se menciona cómo debe ser el trato entre las diferentes personas y de diferentes edades en la iglesia. Todo con el único propósito de que en la iglesia se hace lo que Dios dice y no lo que nosotros creemos o pensamos. Eso es el principio regulativo de la adoración. En toda la escritura lo venimos viendo. Cuando leemos la carta, aquí se expuso en este púlpito toda la carta de Primera a los Corintios.
igualito. La carta de Primera a los Corintios es un libro de principio regulativo de la adoración. Todo en consonancia con lo que hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Y ahora nos preguntamos, ¿y entonces en torno a la música qué? Vimos instrumentos en el Antiguo Testamento, ¿ahora qué pasa? ¿Qué nos dice la Escritura en torno a la música? En el Nuevo Testamento, en las epístolas, hay dos textos que nos hablan de la música. Los voy a leer, dice Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, igual que como lo vimos en el Antiguo Testamento, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el otro texto es Colosenses 3:16, que nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Exactamente lo mismo que hemos visto de esa adoración solemne que Dios siempre ha demandado. Debemos adorar en una iglesia local con himnos solemnes que exalten los atributos de Dios y con letras 100% bíblicas, como lo enseñó Jesús a la mujer samaritana. Nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. En verdad es porque debe ir conforme a lo que dice la Escritura. ¿Y en espíritu qué significa? En espíritu es que debe ser de manera espiritual, con todo nuestro ser. Pero ojo, debe ser espiritual, no material, como se hacía en el Antiguo Testamento, ni con símbolos, ni en lo físico. Nosotros no nos debemos enfocar en eso, como se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros debemos de rechazar tajantemente las danzas, el incienso, las velas, los papelitos quemados en el culto de oración, las obras de teatro, el tan famoso cumpleaños de los asistentes para que se sientan contentos, y el tan triste pero tan llamativo que se ve ahora, que en el Día de la Madre se llevan mariachis en el culto público. En el culto público no es para eso. Podemos tener después nuestro espacio con nuestra madre, le celebramos su evento, le dijimos que la amamos, vamos a comer lo que sea, pero el culto público no está centrado ni en la madre, ni en ti, ni en mí. El culto público está centrado en Él. Y por último, es tan perfecta la unidad de la enseñanza en las Escrituras en torno a este tema tan importante de la adoración, que nosotros vemos 3 textos más en Apocalipsis donde se habla y se resalta las arpas como instrumento de adoración. Es claro, Apocalipsis es un libro escrito de manera apocalíptica, con figuras y de todo, pero es impresionante que la Biblia lo habla y menciona las arpas, que fueron las mismas que hemos visto en toda la revelación progresiva. Hay 3 textos, vamos a leer solo uno, Apocalipsis 5, del 8 al 10. Vamos por favor, y ya casi ya vamos a terminar. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y se quedan por favor en Apocalipsis, que vamos a leer un último texto ahora en el capítulo 25. Vean lo que dice Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué estaban haciendo? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los otros 2 textos los voy a leer rápido. El 14:2 dice: y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el tercer verso de Apocalipsis es el 15:2, que dice: vi a los que habían alcanzado la victoria con las arpas de Dios.
Toda la revelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, un mismo idioma, una misma historia, una sola línea de revelación perfecta que muestra el poder y la grandeza de nuestro Dios. Terminemos con una pregunta. ¿Podemos entonces nosotros ahora en el nuevo pacto, innovar y crear nuestro propio estilo de culto y de adoración, donde hemos visto claramente el principio regulativo de la adoración y hemos visto cómo Dios castigó cuando no se hacía de esa manera? No, la respuesta es no. La Biblia lo dice, nosotros creemos en un Dios inmutable, que no cambia. Es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nosotros debemos adorarlo ahora postrándonos de manera reverente ante Dios, humillándonos ante Él y haciendo lo que dice Hebreos 12:28 dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, dice la Escritura, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice G.K. Beale, un profesor del Nuevo Testamento y teología bíblica del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia, que Dios nos dé la gracia de darnos cuenta de que vivimos como sacerdotes en su templo, en su misma presencia, donde quiera que estemos en este mundo. Que esta realidad de que somos sacerdotes, que siempre moramos en medio de la presencia de Dios en el tabernáculo, coloree todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Como la iglesia sirve como sacerdotes en el templo de Dios, entonces su templo se expandirá para llenar toda la tierra. Cierro comillas. De esta forma veremos el cumplimiento de lo que menciona Apocalipsis 21. Leámoslo y terminamos. Apocalipsis 21:3 dice, hablando del nuevo cielo y de la nueva tierra, y con esto terminamos toda la revelación progresiva, pues de una manera muy rápida, pero es mucho lo que se abarca en este tema tan especial. Pero vean lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y más adelante saltemos al versículo 22 y 23. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria a Dios. Esa es la revelación, para allá vamos. Eso es lo que nos espera a los creyentes. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde todo lugar, dice, todo lugar será el lugar santísimo donde Dios habitará con su pueblo. Que esta verdad que hoy hemos aprendido nos lleve a hacer lo que el Señor le enseñó a la mujer samaritana: adorarlo en espíritu y en verdad, entregando nuestra vida para vivir para su gloria, como olor fragante que lo exalte y lo alabe al Rey. Vamos a orar.